Hoy día vamos a hablar sobre un tema sobre el trabajo que han hecho los hombres a lo largo de la historia y cómo este trabajo escapa a sus capacidades. Y uno se hace la interrogante o la pregunta: ¿cómo es posible que un hombre, conociendo su condición, su naturaleza y su debilidad, pueda o haya logrado hacer tal obra de tan grande magnitud? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo pudo hacer esa obra extraordinaria un hombre ordinario? El mensaje se titula Hombres ordinarios haciendo un trabajo extraordinario, basado en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, y lo vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Señor, en esta preciosa mañana queremos darte las gracias y también suplicarte que bendigas este tiempo, que toda capacidad, toda cosa buena, toda obra extraordinaria hecha por hombres ordinarios, eres tú, Señor, que capacita de verdad. Eres tú que da entendimiento y sabiduría para que pueda hacerlo. Padre, y en esa dependencia, siendo conscientes de nuestra debilidad, te suplicamos, Señor, que bendigas este tiempo y me des la sabiduría, la claridad, el amor, el gozo y la paz para compartir tu palabra. Señor, bendice este momento y a todas las personas que escucharán tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hombres ordinarios haciendo un trabajo extraordinario. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado a hombres para realizar o para cumplir sus propósitos eternos y sus obras extraordinarias del Señor. Dios coloca en el hombre un amor inquebrantable por su causa. Y no solamente eso, sino también coloca un temor reverente en el corazón del hombre hacia Dios. Y no solamente eso, sino también Él coloca una determinación profunda por vivir por su gloria. De todas las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de sus hijos, lo primero que hace es colocar un amor inquebrantable por su causa. Dios coloca eso en la vida de sus hijos. Un amor inquebrantable. No sé si capta el mensaje. Un amor inquebrantable es algo que no se mueve, algo que no se rompe, algo que no cede. El amor por Dios es inquebrantable, es incondicional, es permanente y es eterno. Las circunstancias van y vienen, nuestras emociones van y vienen, pero cuando Dios coge a un hombre y le plasma su amor, le da su amor, ese amor es inquebrantable. Dios lo dota a ese hombre, le da la capacidad a ese hombre, a esa mujer, para tener ese amor insuperable, inquebrantable, permanente. Pero no solamente hace eso, sino, como dije hace un momento, le da un temor reverente hacia su santidad. Hemos cantado: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso.
3 veces santo. Y Dios coloca ese temor reverente en el corazón de sus hijos, de sus siervos, por su santidad. Dios lo separa para Él y solamente para Él, porque Dios es exclusivo y su amor es solamente para Él. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie y tampoco compartirá nuestro amor para comer con nadie. Y causa un temor reverente hacia Dios. ¿Y qué es ese temor reverente? No es un temor porque Dios te vaya a disciplinar. No es un temor porque te vaya a ir mal quizás en tu matrimonio. No es un temor porque te vaya a ir mal en tu trabajo, en tus finanzas, no. Es un temor reverente, un temor nacido del mismo amor de Dios, que Dios puso en ti. Con ese amor amas al Señor. Por eso es que tú buscas que tu carácter se parezca al carácter de tu Salvador. Por eso tú te esfuerzas en santidad. Por eso, como dice la Escritura, tú cuidas de esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Lo cuidas. No descuidas tu salvación tan grande. Con temor y temblor, dice la Escritura. Cuidas de lo que Dios te ha dado. Ese es un temor reverente que Dios da a sus hijos, hermanos. Dios nos dota a nosotros, nos da la capacidad y nos da ese temor reverente para separarnos para Él, para vivir para Él, para servirle a Él, por amor al Señor. Hacemos las disciplinas espirituales por amor a Dios, por temor reverente a Dios, hermanos. Usted viene a la iglesia, se sienta y lucha consigo mismo por temor reverente a Dios. Usted educa a sus hijos, le dice: no hagas bulla en el templo, compórtate porque es la casa de Dios. Es un temor reverente a Dios. Usted, cuando viene a la iglesia, sabe a dónde está viniendo: a la casa de Dios, santo 3 veces y Dios vivo. Al que no, tendrá por inocente al culpable. Dios no va a pasar ninguna falta del hombre. Ninguna. Miren, amor inquebrantable, temor reverente, y luego Dios, de todas las cosas que dota al hombre, lo dota de una determinación profunda por vivir para su gloria. Hermanos, Dios coge a un hombre, Dios coge a una mujer y plasma eso, escribe sus leyes en su corazón con cincel y lo sella, hermanos, y le da esa determinación profunda para vivir para su gloria, para Él. Y eso lo mantiene a ese hombre y a esa mujer en medio de las tormentas de la vida. Usted se va a deprimir, usted se va a desanimar, usted va a querer tirar la toalla, pero ahí está el amor de Dios inquebrantable, ahí está el temor reverente de Dios que puso en su corazón, y ahí está la determinación profunda para vivir por su causa, para su gloria. Y eso lo mantiene. Eso lo mantiene con el Señor. Y eso también mantiene los matrimonios. Ya no las emociones muchas veces, ya no los sentimientos, mantienen las promesas que existen, la decisión que existe. Usted es una profesión de fe cuando viva a Cristo. Sea fiel y cumpla con esa decisión. Renueve sus votos. Sacúdase de la pereza. Sacúdase de la depresión. Vístase de Cristo. Amén. Hay muchos hombres en la Biblia que Dios lo ha dotado de una capacidad maravillosa. Y es maravilloso y es divino, porque el hombre es un ser ordinario. Y cuando Dios lo coge, lo manda a hacer un trabajo extraordinario, un trabajo que él no puede hacer por sí mismo.
Y hay ejemplos maravillosos en la Biblia: Abraham, Moisés, David, Salomón. Pero quiero hablarles de un personaje, hermanos, que llegó a realizar una labor para su época, era una labor imposible. ¿Y quién es este personaje? Martín Lutero, el cual se le atribuye que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Si usted conoce un poquito sobre la Reforma Protestante, recordará cuánto bien Dios hizo a través de este hombre y qué es lo que significa la Reforma Protestante para el pueblo cristiano. Les recuerdo, nada más históricamente hablando, hasta el siglo III o IV después de Cristo, el Evangelio estaba ahí. Pero a partir del siglo IV hasta el siglo XVI hubo 12 siglos de oscuridad, que se le llama la era del oscurantismo. El Evangelio no resplandeció. Usted busque en la historia cristiana, busque en la historia universal y va a encontrar que el Evangelio estaba velado. Hasta que nuevamente en el siglo XVI, con los pre-reformadores, los reformadores y los post-reformadores, volvió a enviar el Evangelio después de 12 siglos de oscurantismo. Entonces, quiero hablarles sobre ese personaje. 3 cosas nada más, hermanos, para desarrollar el mensaje de Dios, enfocándonos en nuestra capacidad, no que seamos nosotros suficientes o capaces de pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra capacidad, que nuestra suficiencia proviene de Dios. Y este es un claro ejemplo de ello. 3 cosas nada más en base a este personaje. Vamos a ver su personalidad, cuál era su personalidad de Martín. Luego vamos a ver cómo él llegó a la conversión, a la luz del Evangelio. Y por último vamos a ver su papel en la Reforma Protestante. Estos 3 puntos para poder ampliar o ilustrar lo que Pablo trata de decirnos acá en este pasaje. Dice el versículo, o lleva por título el capítulo 3 de 2 de Corintios, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata. Y valga la redundancia acá, hacer un pequeño paréntesis y una pequeña aclaración. Cuando dice que el espíritu vivifica y la letra mata, no significa que tú no debes estudiar. Se está refiriendo a la ley. Porque la ley nadie podía cumplirla. Veamos entonces, hermanos, su personalidad. ¿Quién era Martín Lutero? Según en ese entonces estaba como pontífice el Papa León X. ¿Qué decía de él? Según el concepto que que el Papa tenía, León X de Martín Lutero, dice que era un cerdo salvaje. Sí, que él había entrado tratando de ilustrar a los pastizales de la Iglesia Católica Romana y hacer estragos. Igual que un cerdo salvaje. Entró a los pastizales y comenzó a hacer estragos. Eso es lo que era el concepto que tenía este pontífice. ¿Qué más? Que decía que Martín Lutero había escrito sus 95 tesis estando ebrio. Y cuando se hace los efectos del alcohol, se va a retratar de lo que ha escrito. Él escribió las 95 tesis. Y vamos a ver también qué consistía eso. Pero era el concepto de él que tenía este Papa León X, de Martín Lutero. ¿Y quién era ese personaje? Solamente para que se hagan una idea de quién era Martín Lutero. Martín Lutero tenía un temor a la ira de Dios, pero un temor desubicado. No era un temor reverente, era un temor dañino. Y esto es importante que usted pueda encontrar la diferencia. Él tenía un temor a la ira de Dios totalmente desubicado. Porque él veía a Dios como un ser que estaba en las alturas y que estaba constantemente vigilándolo, constantemente. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, mirando, observando. Así se identificaba Martín Lutero y así ve a Dios que lo estaba vigilando constantemente. ¿Para qué? Para que esperara que al primer error que se equivocara,
lo disciplinaran. Así tenía el concepto Martín Lutero de Dios. Un temor a la ira de Dios, no. ¿Y cómo trataba él de arreglar esa situación? Pues confesándose. Él se metió al monasterio, estuvo un tiempo en el monasterio, y en el monasterio hay una costumbre o hay una práctica que es confesarse, que sigue siendo actualmente en la Iglesia Católica Romana. Pero ¿cuánto tiempo crees que se confesaba Martín Lutero? ¿O cuánto tiempo ustedes creen que cuando en este siglo XXI va una persona, un feligrés, y entra a la Iglesia Católica Romana, entra a este espacio donde se confiesa con el sacerdote, con el padre, ¿cuánto tiempo cree que una persona promedio puede confesarse? Vamos a suponer que 15 minutos, 20 minutos, el mejor de los casos. Pero Martín Lutero se confesaba 3 a 4 horas maratónicas. 3 a 4 horas. Y es más, dice que cuando él salía de haberse confesado y en el camino recordaba que había olvidado un pecado confesar, regresaba corriendo otra vez a confesarse porque él tenía temor a la ira de Dios. Decía, si no me confieso, va a caer la ira de Dios sobre mí. Y regresaba otra vez, imagínense, 3 horas, 4 horas confesándose. Ese era lo que es su personalidad de Martín Lutero y el concepto que tenía de la ira de Dios. Y en este proceso Martín Lutero, sus compañeros dicen que le preguntaron, Martín Lutero, ¿tú amas a Dios? ¿Qué creen que respondió? ¿Amarlo a Dios? ¿Amarlo a Dios? Que me está vigilando constantemente, esperando que me equivoque para castigarme. Hermanos, y este pensar sigue muy vigente en muchas personas en la actualidad. Temen a Dios por el castigo, temen a Dios porque les vaya a pasar algo, pero no es un temor reverente, es un temor a la ira de Dios, desubicado. Ese es un poco para tratar de entender a este personaje. Este es Martín Lutero, su personalidad, este hombre ordinario. Ahora el Señor lo va a coger y lo va a transformar para luego enviarlo a hacer una labor que ni él mismo esperaba hacer. Veamos ahora su conversión. ¿Cómo fue su conversión? Pues su conversión sucedió que él se encontraba, dice, camino a casa. Estamos hablando del siglo XVI. Se venía en su caballo, camino a casa, y se desató una tormenta realmente, un rayo de correspondiente. Y justamente él se iba en medio de esta tormenta y cae un rayo junto a su caballo, asusta al caballo y Martín Lutero cae al piso totalmente asustado con su experiencia cercana a la muerte. Y él en sus conocimientos dice, Santa Ana, sálvame, me haré monje. Hay muchas personas que dicen lo mismo, ¿verdad? Cuando tienen su experiencia, cuando Dios los lleva al precipicio entre la vida y la muerte, ahí recién hacen promesas, se comprometen y gritan como Martín Lutero, me haré monje, iré a la iglesia ahora sí. Casi se lleva a tu padre, casi se lleva a tu hija, o casi se lleva a tu propia vida. Ahora sí me voy a comprometer. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a entregar mi vida a mi Señor. O como Martín Lutero, me haré monje. Santa Ana, Santa Ana. ¿A quién le reza usted? ¿A qué santo le reza? ¿Cuál es su ídolo? De su santa devoción. Martín Lutero, lo que él conocía, habló. Para él, Santa Ana era su salvadora. Y dijo, me haré monje. Y efectivamente, después de esa experiencia, Dios lo salvó de su experiencia con la muerte. Y él va y se mete en el monasterio. Y se hace monje. Quiero que veamos el proceso, cómo Dios coge a un hombre ordinario, lo convierte y luego lo encomienda. Lo manda a hacer la labor. Dios no va a enviar a nadie sin antes
haberte dado la capacidad para que hagas esa labor que te he comentado. Ahora, no todos reaccionan de la misma manera cuando tienen un encuentro con la muerte. Hermanos, hay hombres tan duro su corazón. Hay mujeres que su corazón está tan cauterizado, su conciencia está tan cauterizada, que ya nada lo mueve. Aún personas que conocen el Evangelio, su conciencia se endurece y se endurece y se endurece más, que el Evangelio no hace ningún efecto en su vida. Están muertos. Ya nada te mueve. No todos reaccionan de la misma manera cuando tienen una experiencia cercana a la muerte. Unos ceden, unos se arrepienten, pero otros se endurecen mucho más. Mucho más se endurecen. Y hay un pensamiento bastante bonito que C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, lo menciona. Él dice: podemos ignorar el placer, lo podemos ignorar, pero el dolor grita o insiste por ser atendido. Dios susurra en nuestros placeres, es susurrar, habla nuestra conciencia, pero Él grita en nuestro dolor. Es su megáfono para llamar al mundo sordo. El mundo es sordo. El mundo no escucha cuando Dios lo está susurrando a través de sus placeres. ¿Estás bien? Sí. Ven conmigo. Arregla tu relación conmigo. ¿Estás bien? No, sí. Estás susurrando en tus placeres. ¿Me entiendes? Bien, el Señor sube el nivel. Habla de conciencia. Mira lo que estás haciendo, no sigas por ese camino, te va a ir mal. Muchos han transitado por ese camino. Tú mismo has transitado por ese camino. No vuelvas a tropezarte con la misma piedra. Sé sabio y desiste del mal. No seas como el caballo o como el asno, que hay que poner un cabestro en su boca para jalarlo y hacerlo entender. No, desiste del mal. Y está hablando a tu conciencia, pero tú no haces caso. Tú no haces caso. Sigues ahí, insensible, rebelde, testarudo. Entonces el Señor sigue subiendo su nivel. Ahora sí va a hablar a través de tu dolor. ¿Me entiendes? Pues bien, por el dolor vas a entender. Y en tu dolor gritas. Y muchas veces, solamente a través del dolor, las personas llegan a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y un encuentro genuino. Volviendo a nuestro personaje, Martín Lutero cumplió su promesa, entró al monasterio, hizo sus prácticas, su educación como monje, tenía sus confesiones maratónicas de 3-4 horas, y luego ya para graduarse, parte de ello era hacer su primera misa. Y ellos practican lo que es la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Es simplemente la doctrina católica romana, en la cual establece de manera literal que al momento que ellos cogen la hostia y cogen el vino, literalmente el cuerpo de Cristo está presente. No es simbólicamente, es literalmente. Vino el padre de Martín Lutero a observar la graduación de su hijo y a ver su primera misa, que consistía parte de su graduación. Martín Lutero cuenta la historia, que en el momento de que él iba a hacer el ritual de la ceremonia, coge la hostia, eleva, iba a decir las palabras correspondientes y no pudo hacerlo.
No pudo hacer. Dice que él pagó todo eso y salió corriendo de la misa. Su padre, totalmente decepcionado de él, no quiso ni siquiera verlo. ¿Cómo Martín Lutero llega a conocer al Cristo maravilloso que todo hijo de Dios conoce? A través, él se gradúa, se hace doctor en teología, comienza a dictar clases. Miren hasta qué nivel había llegado y no conocía al Cristo resucitado, aún. Y en ese proceso de estudiar la carta de los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío, primeramente, luego al griego. Y el 17 fue el versículo que, por medio del cual Dios usó para que Martín Lutero conociera a Jesucristo. Dice el verso 17 en el Evangelio: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de modo, como está escrito, el justo por fe vivirá. Dice que cuando Martín Lutero llegó a este pasaje de la Escritura, él había luchado mucho tiempo con él. Dijo: la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dice que Martín Lutero conoció recién lo que es la justicia divina, lo que es la justicia de Dios, y conoció a Cristo verdaderamente. Eso fue la historia de Martín Lutero en cuanto a su conversión. Ahora, esto es muy importante porque usted puede haber hecho una profesión de fe, puede haberse bautizado, puede tener muchos años en el cristianismo, pero no puede haber conocido a Cristo realmente. Cuando eso pasa, el cambio es drástico y es evidente. Martín, su personalidad, un hombre que tenía un concepto no adecuado de la ira, del temor, uno debe tener a Dios. Luego Dios lo coge, lo transforma y le muestra la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo. Y una vez que hace eso, recién lo comisiona. ¿Y cuál es la labor? Esta obra extraordinaria que Martín Lutero, Dios lo mandó a hacer, pues la reforma protestante, hermanos. Cosa que en ese entonces era algo inimaginable. Vamos a ver un poquito sobre ello y con eso vamos cerrando ya. Martín Lutero escribió sus 95 tesis. Ahora, tratando de encontrar un punto de referencia más notable en sus 95 tesis, pues era el concepto de las indulgencias o la doctrina de las indulgencias, hermanos. ¿Y qué es? Las indulgencias, en términos sencillos, hermanos. ¿Qué es las indulgencias? Pues simple, es una doctrina católica romana en la cual establece que cuando una persona muere y no está en buena relación con Dios, o murió no en buena relación con Dios, pues él va a un estado intermedio entre el cielo y el infierno que se le llama el purgatorio. Ahí va a purificar sus pecados por un tiempo hasta que luego pase al cielo. Esa es la doctrina. Ahora, ¿qué establecía las indulgencias? Sencillo. Que tú, por ejemplo, moría tu papá, moría tu mamá, terminaba el purgatorio, pero tú por unas monedas podías ir al cura o al cardenal, pagar y sacar a tu familiar del purgatorio y hacer que entre al cielo. Eso eran las indulgencias. Tú podías hacer eso con unas cuantas monedas. Practicamos las indulgencias. Sacamos a un montón. Y Martín Lutero cuenta la historia que en su época había una madre que tenía una hija que era paralítica. Su hija tenía 7 o 8 años. Ella la cargaba en sus espaldas y esa mujer trabajaba y hacía de todo porque era muy pobre y muchas veces pedía limosna.
Y en esa época llegó uno de los representantes de esta iglesia católica a reunir fondos para construir otra iglesia a través de las indulgencias. Y esta mujer, pensando en su pequeña niña paralítica, escuchó el concepto, la enseñanza de las indulgencias, va al cardenal y le paga y asegura su lugar para su hija para que no termine en el purgatorio. Y le asegura un lugar en el cielo. ¿Qué hace el cardenal? Le da una especie de pergamino y le dice: muy bien, lo enrolla, tu hija ya está segura. Tranquilamente puedes ir. Qué fácil. Esta mujer, en su inocencia o en su ignorancia, cogió el pergamino y lo guardó como un tesoro porque era el bienestar, la realidad de su hija. Y un día le encuentra a Martín Lutero y va contenta y le muestra y le dice: mire, doctor Martín, he aquí esta indulgencia para mi hija. Martín Lutero coge y lo lee, y él es tanta su indignación que le dice: ¿cuánto pagaste por eso? Tanto. Coge y lo devuelve su dinero, lo rompe eso y le dice: eso no es cierto. Y a raíz de este evento, él va y se sienta y escribe sus 95 tesis. Una vez que las escribe, las coge y en el castillo de Wittenberg, en la iglesia, en las puertas de la iglesia, las clava sus 95 tesis en su repertorio. Hermanos, usted no sabe, o quizás no lleguemos a entender el valor que se necesita para haber hecho lo que Martín Lutero hizo en ese momento. Un joven sacerdote, levantándose con todo el poder eclesiástico de la Iglesia Católica Romana de ese entonces, un solo pueblo se opuso a todo eso. Un hombre ordinario mandado a hacer un trabajo demasiado grande para él. ¿Quién le dio la capacidad para hacerlo? Ahora el hombre ni siquiera puede compartir el evangelio de su prójimo en la calle porque le da vergüenza. Ni siquiera tiene valor para hacer eso. Esto exactamente fue un 31 de octubre del año de 1517, donde sucedió esto. Se hizo la reforma protestante. Luego pasarían 4 años y el Papa León X excomulga a Martín Lutero de la Iglesia Católica en su nivel y ordena su captura, y en base a esa captura él tiene que comparecer a un juicio en la dieta de Mons. ¿Y qué sucede en esa dieta? Con eso voy terminando. ¿Qué sucede en esa dieta? Martín Lutero presenta su defensa, igual que el apóstol Pablo. No es la misma magnitud, pero en esencia lo mismo. Él presenta su defensa en esta dieta imperial de Mons. Alguien le preguntó a Martín Lutero cuando él iba a comparecer en la dieta de Mons, dice: ¿qué vas a decir al llegar a Mons? Y él simplemente dijo: el Papa es un vicario de Satanás. ¿Y qué es vicario? Un representante. Así abiertamente. Pero ahora el cristiano del siglo XXI ni siquiera nombra las cosas por su nombre, ni siquiera nombra a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas por su nombre, porque según él ha entendido que Dios lo llamó a predicar solamente del amor, más no del juicio, ni de la ira de Dios. Yo no predico del infierno, dicen algunos predicadores populares. Por eso, porque no es popular. Hermanos, para hacer poco esto y cerrando ya, Martín Lutero está parado en esa dieta imperial Mons, que era una especie de anfiteatro,
reyes, príncipes, los más representantes de ese entonces. Y ahí está el cardenal que iba a interrogar a Martín Lutero. Martín Lutero está acá. Y habían puesto una especie de mesa y habían puesto sus 95 tesis ahí. Y el cardenal le dice: doctor Martín, ¿es esto sus escritos? Así es. ¿Se retractan? Dice que Martín Lutero, en esa primera ocasión, él le dice: ¿me pueden dar 24 horas para poder pensar y meditar mi respuesta? Y le dan. Ese día él va al lugar que había establecido para él. Imaginen qué pasaría durante toda esa noche en la mente y el corazón de Martín Lutero. Alguien dijo que fue su propio Getsemaní para Martín Lutero durante toda esa noche, porque al día siguiente tenía que comparecer y dar una respuesta a estos hombres importantes. Amaneció, y antes de ir a presentarse por segunda vez, él escribe una oración. Y para exhortación, deleite y hacerlo reflexionar, eso ha quedado escrito. Y parte de esa oración dice de la siguiente manera, y me gustaría que lo escuchara y viera el corazón de este hombre antes de ir nuevamente a comparecer a la cita de Dios, después de toda una noche de meditar. Miren lo que Martín Lutero, parte de su oración antes de volver a hacer dieta. Él escribe, o él ora de la siguiente manera: oh Dios eterno y todopoderoso, qué terrible es el mundo. Mira cómo ahora sus fauces para lograrme, y qué pequeña que es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si tuviera que depender de una fuerza de este mundo, todo habría terminado. Oh Dios, oh tú, mi Dios, ayúdame en contra de toda la sabiduría de este mundo. Haz esto, te lo imploro. Debes hacerlo por tu propio y enorme poder. Esta tarea no es mía, sino tuya. Este no es asunto mío, no tengo nada que discutir con estos grandes hombres del mundo. Gustosamente pasaría mis días tranquilos y en paz, pero la causa es tuya, es recta y es eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, bien inmutable. No me apoyaré en el hombre, pues será en vano. Todo el hombre es vacilante, lo que de él procede debe fallar. Mi Dios, es que ya no me escuchas. Mi Dios, es que ya no vives. No es así, tú no puedes morir. Es que solo tú te escondes. Tú me has escogido para esta tarea. Lo sé, por lo tanto, oh Dios, realiza tu sabia voluntad y no me abandones. Y por amor a tu Hijo Jesucristo, sé mi defensa, sé mi fortaleza y sé mi escudo. Y después de esta oración, o parte de esta oración, este hombre se presentó en la dieta de moros. Nuevamente a Martín Lutero le volvieron a hacer la misma pregunta, mostrando sus 95 tesis. Doctor Martín, ¿es esto tus escritos? Así es. ¿Se retracta? Miren la respuesta que él dio. A menos que sea convencido por la escritura o por la razón, no puedo retractarme, porque los papas y los concilios muchas veces se contradicen entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por eso no puedo ni debo retractarme, pues ir en contra de la conciencia no es bueno ni es adecuado. Es eso lo que creo, que Dios me ayude. No puedo hacer otra cosa. Y eso fue el final de Martín Lutero.
Dios escoge a hombres ordinarios para cumplir sus propósitos extraordinarios. Y mientras más grande sea esa labor que Dios quiere cumplir a través de ese hombre, más grande será el precio que tiene que pagar ese hombre. Muchos cristianos bien intencionados quieren las recompensas, pero no quieren pagar el precio. Quieren la corona, pero no quieren pagar el precio por esa corona. Hermanos, los hombres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia son hombres que han estado dispuestos a pagar el precio por la causa de Dios. Recuerden que Dios coloca de todas las cosas maravillosas en sus hijos tres cosas: un amor inquebrantable por su causa. Ese hombre es la causa de su Dios. Y Él se va a esforzar porque esa causa de su Señor crezca, de su iglesia no caiga. Luego va a colocar un temor reverente en esa persona hacia su santidad. Le va a llevar a apartarse más y más para Él. Y luego va a colocar una determinación profunda para que Él aprenda a vivir para su gloria. Mi Dios, mi casa, mi pueblo, el pueblo de Dios, la casa de Dios, es su casa, es su familia. Son sus ambiciones supremas y eternas. Quiero terminar con dos conceptos en cuanto a la vida de los cristianos. Y esta es una ilustración muy práctica, ¿no? Se dice que el diamante y el carbón en esencia tienen la misma materia, o sea, son el mismo material, son el diamante y el carbón. Pero en cuanto a sus cualidades son distintos. ¿Por qué? Porque el carbón absorbe la luz, pero por su lado el diamante refleja la luz. Y así hay cristianos que absorben la luz del Evangelio, todo para ellos y para ellos nada más. Pero hay cristianos que son diamantes, que reflejan la luz del Evangelio y cumplen con la enseñanza de nuestro Señor Jesús cuando dijo: ustedes son la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y los hombres puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, es un buen momento para que usted se autoexamine y se pregunte: ¿cómo estoy actuando? ¿Como un carbón o como un diamante? Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas a través del apóstol Pablo que nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra suficiencia proviene de ti. No es que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia, nuestra capacidad proviene de ti, Señor. Gracias por ello, porque tú coges a un hombre ordinario y le envías a hacer un trabajo extraordinario, Señor. Como dice tu palabra, tú haces sabio al sencillo y embelleces al humilde y alegras el corazón de tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nunca olvidemos
que todo lo bueno que podamos lograr, alcanzar o hacer, es porque tú nos diste la capacidad para hacerlo. Gracias, Señor. En ti descansamos, en ti esperamos. Tú sé nuestra fuerza, sé nuestro escudo, sé nuestra esperanza en este mundo, Señor. En este mundo cada día más oscuro. Danos de tu gracia y de tu poder para cumplir con nuestras responsabilidades como hijos tuyos. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.